Fiscalía piense, porque si la Fiscalía tiene pruebas, tiene que hacer su trabajo, investigar y llevar a la justicia a la gente que aparecen como culpables. Pero esta da la sensación que fue una detención a mansalva. De hecho, tuvieron que sacarle a varias personas que eran menores de edad, que los padres fueron a buscarle. A una mujer embarazada la llevaron. Yo recuerdo, a un Diego, señor mayor de 70 años. El caso, por ejemplo, entre esos que estás citando, de unos jóvenes que estaban y que accedieron a imágenes de circuito cerrado donde se veía, estaban recostados por una pared. Sí, cierto, cerca de la manifestación, pero no estaban creando ningún tipo de problemas. Estaban en uno de los locales cercanos al TSJE, viendo lo que ocurría. Pero finalmente esto, igual fueron ellos detenidos, por ejemplo. Volvemos a intentar allí la comunicación con Orlando Castillo, comisionado del mecanismo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo para Diego, para vos Fernanda, un placer estar con ustedes. Gracias Orlando. ¿Qué encontraron? Si puedes contarnos por lo menos brevemente, Orly, ¿qué fue lo que encontraron hoy con esta persona detenida? Sí, Diego, mira, hay como varios elementos, ¿no? Uno que se dio una aprehensión masiva por parte de la policía. Con esto se vuelve complicado y difícil a las autoridades determinar las responsabilidades personales para los hechos que intentan señalar que se cometieron. Tenemos gente que estaba trabajando de delivery, otros que eran conductores de Bolt, de Uber, que fueron bajados de sus vehículos y detenidos. Las personas que fueron aprehendidas por la policía referían que los policías no llevaban portanombre y que gritaban entre ellos que se apuraran porque debían de atrapar en esa noche, en una de las noches, por ejemplo, en la noche del 1, 40 personas que tenían un número de detención. Y las personas que eran detenidas eran golpeadas. Refieren especialmente a efectivos de la comisaría séptima, como los efectivos policiales que realizaron la mayor cantidad de golpes, que dieron golpes a personas, tanto culatazos, hablamos de patadas, hablamos de cachiporra, hablamos de gente que estuvo tendida en el piso durante 2 horas y que algunos policías le pisaban la espalda o le pisaban la cabeza. No refieren a haber recibido torturas tanto en el departamento de judiciales como en la FOPE ni en la especializada. Pero en estos 3 lugares no tienen las condiciones necesarias para garantizar una detención digna, mínima, no tienen ni siquiera presupuesto para alimentación, deberían de garantizar alimentación. Otra irregularidad que se observó y que venimos señalando es que ninguna de estas personas que fueron aprehendidas fueron llevadas a un centro asistencial para un estudio médico independiente. Los estudios médicos fueron realizados por un enfermero de la policía especializada. Había un chico que tenía 22 impactos de balines de goma en la espalda, pero en los partes que ellos consignaban no señalaban este tipo de lesiones, ¿no? Había gente con golpes en el rostro, en la espalda, en el brazo, pero el enfermero de la policía especializada no consignaba esto y debía estar consignado. También refirieron muchas de las personas un problema en cuanto a la audiencia al 242, que es la audiencia para la imposición de medidas, en que fueron tomadas por el dactilógrafo, en que solamente les preguntaban el nombre, la dirección y profesión, pero señalan que no hablaron con un juez, lo cual nos parece sumamente grave porque fueron dispuestas medidas de detención sin haber tenido acceso directo a los jueces que deberían disponer y sin haber hablado con su abogado defensor. Es decir, aquí tenemos un problema que tiene que ver con el sistema judicial, con el aparato judicial, y la mayoría de los detenidos manifestó que no conocía a su defensor público y que no le estaban visitando los defensores públicos. Entonces, esto representa un problema de no dar las garantías del debido proceso a las personas aprehendidas, y muchas de ellas fueron aprehendidas dentro de una detención masiva donde la policía no ha individualizado qué persona realizó qué hecho jurídico y cómo sostener que esa persona realizó un hecho antijurídico que atenta ya sea contra bienes, contra personas o contra libertades de terceros. ¿Qué se plantea, Orlando, a partir de ahora, después de esta visita, después de estar conversando allí con otras organizaciones, otras autoridades, como por ejemplo del Senado? ¿Hay alguna solución o alguna reunión próxima que ustedes vayan a hacer?
Nosotros hemos mantenido una reunión con el comandante de la policía en la mañana de hoy de manera interinstitucional con la Comisión de Derechos Humanos de Senadores para que la policía destine los recursos necesarios para garantizar por lo menos tres alimentaciones diarias, ¿no? La gente en general no se queja del trato dentro de la policía, pero sí de la falta de alimentos. El tema de comunicación es otro problema, no tienen acceso a comunicación, ellos están en libre comunicación con el exterior, pero no existen cabinas, no existen teléfonos para que puedan realizar llamadas y puedan conversar con sus familiares. ¿Y sus teléfonos? Tenemos el caso de un indígena Nibaclé que no ha sido, que según el reporte que nos dio, él no fue comunicado con su líder comunitario y no se ha constituido un antropólogo también para poder conversar con él y tener en cuenta la aplicación de la justicia originaria que debe ser aplicado en este tipo de casos. Tampoco lo están haciendo. Entonces, eso estamos viendo también para que la defensa pública inste a sus defensores a concurrir a estos lugares de detención, tengan una entrevista personalizada, expliquen la razón de la detención, qué es lo que van a hacer, cuál es la estrategia y cuándo van a presentar esa estrategia también. ¿Hay nuevas personas que fueron liberadas en el transcurso de estas horas, Orlando? Hay gente que está siendo liberada. Por ejemplo, en la JOPE había 68 personas. Actualmente, hace unos días había 45, es decir, fue disminuyendo 23. Van saliendo a medida que van presentando también el denominado arraigo, es decir, van justificando de que se van a presentar al juicio, que tienen un domicilio fijo, que tienen una actividad que están realizando, es decir, un trabajo o ya sea estudiando. Entonces, cuando tienen esta documentación, presentan al juzgado y generalmente modifican la medida y establecen reglas de conducta o prohibiciones para estas personas. Pero mientras los abogados no se acerquen, no soliciten y no expliquen qué documentos deben de presentar, entonces siguen detenidos y siguen en estos lugares sin las condiciones mínimas que el Estado debe de brindar. Gracias, Orly, por tu tiempo. Vamos a seguir charlando de esto porque todavía hay muchas preguntas que hacer, pero se nos acabó el tiempo. Te mandamos un abrazo desde acá. Gracias, Diego y Fernanda. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Bueno, Orlando Castillo. Muy claro. Sí, del comisionado. Así que, bueno, veremos cuál es la situación. Mucha gente se queja y dice, ¿por qué se le tienen que dar tantos privilegios? Claro. No, es lo básico. Se tiene que brindar la atención al debido proceso. Todos tienen que seguir un proceso debido e igual para todos. Así mismo, acá no se habla de la cuestión de fondo, si tiraron piedras, si incidentaron, no. Acá se habla de las condiciones en las que están detenidos y la forma en la que tienen que estar las personas privadas de su libertad con la presunción de inocencia también. Exactamente. Bueno, hacemos